Capítulo 21. Arrestado y confinado, pero aún efectivo. Quiero comenzar este capítulo pidiéndole que responda a esta serie de preguntas. No necesita lápiz ni papel, puede hacerlo mentalmente. Esta pequeña prueba está dividida en dos partes. Esta es la primera serie de preguntas. Nombre las 5 personas más adineradas del mundo en la actualidad. Nombre los 5 últimos ganadores del premio Heisman. ¿Muy difícil? De acuerdo. ¿Qué tal los 10 ganadores de medallas de oro en los recientes Juegos Olímpicos? Nombre las ganadoras del concurso Miss Universo de los últimos 5 años. Nombre a 10 personas que hayan ganado el premio Nobel. De acuerdo, muy difícil. Entonces solo 5. Está bien, entonces ¿qué tal si nombra solo a 3? Y por último, número 5, nombre los últimos 6 ganadores del Oscar como mejor actor y mejor actriz. Número 6, nombre los equipos ganadores del Campeonato Mundial de Fútbol en los últimos 20 años. Bueno, es probable que no haya podido nombrar ni siquiera 3 en todas las categorías, para no decir nada del resto de todas esas personas. ¿Por qué razón? Porque a pesar de su fama del momento y de los grandes logros que merecieron un generoso reconocimiento, los premios pierden el brillo y los recuerdos de quienes los ganaron se esfuman con rapidez. Veamos ahora la segunda parte de la prueba. 1. Nombre 2 maestros que han hecho un impacto significativo en su vida. Número 2. Nombre 3 amigos que estuvieron a su lado durante momentos difíciles. Número 3. Nombre a 1 o 2 mentores que creyeron en usted y que lo consideraron una persona valiosa. Número 4. Nombre a 6 personas con las cuales disfruta pasando una velada solo porque son divertidas y porque las admira mucho. Número 5. Nombre 3 o 4 héroes vivos o muertos cuyas vidas le hayan inspirado y estimulado. Bien, ¿cómo le fue esta vez? Estoy seguro de que sacó una nota excelente. La verdad es que de haber tenido más tiempo habría podido mencionar a más personas en cada pregunta. ¿Por qué razón? Porque las personas que nos impactan no son las que tienen los títulos más impresionantes ni más dinero. No son siquiera aquellos que han recibido más reconocimiento, ni aquellos cuyos rostros aparecen en las portadas de las revistas. Esas personas tienen una poca influencia en nuestras vidas. Esa es la razón por la que hemos olvidado sus nombres. Las que realmente impactan nuestra vida son esas otras personas tan importantes que se nos han acercado para ayudarnos. Esas se han convertido en amigos queridos y en algunos casos en héroes. Curiosamente, el aspecto exterior de nuestros verdaderos héroes no tiene importancia para nosotros. Tampoco nos importa su cociente de inteligencia ni qué tan bien se desempeñaron en sus estudios. Nada de eso interesa. Lo que más nos importa son las extraordinarias cualidades que los han hecho efectivos. Permítame unas preguntas más, ahora un tanto más personales. Cuando usted abandone este escenario terrenal, ¿cómo lo recordarán las personas? ¿Qué cualidad de su carácter permanecerá en sus mentes que las impulse a decir que su vida fue efectiva? ¿Por qué razón querrían detenerse para ver su nombre esculpido en el granito? Ahora que nos estamos acercando al final de nuestro estudio de ese gran hombre de gracia y firmeza del siglo I, ¿qué cualidad de carácter lo hizo a él más efectivo? Muy probablemente la respuesta puede encontrarse en las cartas que escribió a las iglesias de Filipos y Colosas. Dejemos brevemente el relato del doctor Lucas en Hechos y veamos las palabras de exhortación del propio Pablo en un momento cuando sus circunstancias eran menos que ideales. Título: Un contentamiento aprendido. En la breve carta que escribió a los filipenses, Pablo menciona 3 veces sus circunstancias, todas relacionadas con su confinamiento como prisionero de Roma. Después de un saludo inusualmente afectuoso a los creyentes de Filipos, Pablo escribe: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, circunstancias, entre paréntesis, han redundado más bien para el adelanto del Evangelio. Filipenses 1:12. Más adelante reitera: no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación, o sea, en cualquier circunstancia en que me encuentre. Filipenses 4:11. Finalmente concluye:
He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a tener escasez. Filipenses 4:12. 3 veces enfatiza de qué manera sus circunstancias no determinaron su grado de contentamiento. Pablo no ofrece condiciones ni restricciones ni límites para justificar su contentamiento. A pesar de la situación de su vida, vivía por encima de sus circunstancias. Yo estoy convencido de que eso fue lo que le permitió a Dios usar a ese hombre de una manera tan efectiva. Esa fue la razón por la que hizo su impacto histórico. Ni siquiera una sola vez en todos los relatos que hemos visto en estos pocos capítulos sobre Pablo, ha mostrado él una mentalidad de víctima, digna de compasión. Por el contrario, estando necesitado o saciado o teniendo hambre o teniendo de sobra, Pablo tiene siempre contentamiento. Aunque sus circunstancias fueron a menudo extremadamente difíciles, la actitud de contentamiento de este hombre estuvo prácticamente a prueba de balas todo el tiempo. Es posible que usted se sienta tentado a atribuir todo eso a su temperamento, ya que, después de todo, la cultura de hoy le da mucha importancia a la clasificación de los temperamentos, pero el contentamiento no es genético. Pablo simplemente escribe: he aprendido a tener contentamiento. El contentamiento es el resultado de una actitud que se aprende y que ha sido cultivada deliberadamente a través de los años. La actitud gobierna al contentamiento. Cuando Pablo llega a Roma, maltratado y vapuleado por las batallas de sus viajes misioneros, incluido el más reciente de la experiencia del naufragio, su determinación se ha vuelto inexpugnable. Gracias al poder de Cristo, Pablo había aprendido a enfrentar un amplio espectro de situaciones de tensión, sin dejar que las circunstancias lo afectaran negativamente. Él había aprendido cómo mantener una actitud excelente, se elevó por encima de sus circunstancias, había aprendido a vivir más allá de ellas. Permítame dar una mirada rápida y furtiva a donde él se encontraba en ese momento. Pablo no escribió esas conmovedoras palabras mientras estaba tomando un té frío en una tranquila playa del mar Egeo. Tampoco estaba disfrutando del cálido sol de los Alpes italianos. No se puso a escribir mientras disfrutaba de un merecido tiempo a solas en una encantadora villa desde la cual se divisaba el Mediterráneo. Con sus arrugadas manos y haciendo un esfuerzo contra las frías cadenas de hierro, Pablo escribió acerca de oportunidades inauditas y de logros deleitosos. Pronto veremos qué fue lo que produjo esta diferencia suprema. Título: a pesar de estas cadenas. Hechos 28:14, encuentra a Pablo recién salido del barco y todavía oliendo agua del mar, por haber pasado días en alta mar y meses en la isla de Malta. Durante el tiempo que pasó en la isla, Dios utilizó poderosamente a Pablo para sanar al padre de su gentil anfitrión. Lucas dice después: y de esta manera llegamos a Roma. Por fin. Hechos 28:14. En este mismo capítulo final de Hechos, Lucas nos informa que Pablo, dice ahí en Hechos 28, 30 y 31, permaneció 2 años enteros en una casa que alquilaba a todos los que venían a él. Les recibía allí, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda libertad y sin impedimento. A pesar de sus cadenas, Pablo proclamaba fiel y fervorosamente a Cristo, gracia y firmeza de nuevo a plena vista. Es muy probable que usted jamás haya estado confinado en algún lugar durante 2 años, tampoco yo. Sin embargo, para todos nosotros es común el tener periodos prolongados de frustración. Como dice un viejo dicho, una de cal y otra de arena. Es cuando esos días se convierten en meses e incluso en años, esperando que nuestra situación cambie, que nuestra paciencia se agota. Aparentemente, Pablo seguía inmutable, aunque estuvo arrastrando unas cadenas por 2 años en su casa de Roma. Y esa parte norte de la ciudad donde estaba bajo arresto domiciliario no era el centro de la ciudad. John Pollock, en su libro de El Apóstol, pinta vívidamente el lienzo. Pablo fue puesto bajo custodia en una casa alquilada, pagada por su propio bolsillo. No estaba en los barrios bajos, con ese laberinto de estrechas calles y de frágiles viviendas de las que de tiempo en tiempo salían las turbas para hacer tumultos. Debió haber tenido una casa de buen tamaño o pequeña,
con un espacioso jardín, justo dentro de los muros cercanos al campo de la Guardia Pretoriana en la colina celestial, en la parte norte de Roma. Los retumbos en el tráfico, en horas de la noche, de la estrecha calle de adoquines, cuando se permitía que los productos del campo fueran traídos en carretas a los mercados, el parloteo de los peatones abriéndose paso a codazos en el día, el distante rugido de las excitadas multitudes en el Circo Maximus durante las carreras de carrozas o de los combates de los gladiadores, el hedor de una gran ciudad en el invierno cuando Pablo llegó y el riesgo de la malaria en el verano no contribuían a la tranquilidad ni al lujo, y la ley exigía la presencia continua de un soldado al que debía estar encadenado. Pero no estaba en una prisión, de modo que podía tener amigos a su lado e invitar a todos los que quisiera. El mismo autor sigue adelante y describe el impacto que habría tenido sobre un huésped no prevenido una visita a la casa de Pablo. Nadie podía salir de esa casa alquilada tal y como había entrado, aunque fuera solo para contender ardientemente. La casa tenía una atmósfera de felicidad con la música y los cánticos que Pablo menciona en las dos principales cartas que escribió desde allí. Su carácter no se había avinagrado ni endurecido por las dificultades. A juzgar por lo que él consideraba importante, Pablo era amable, tierno y perdonador, así como Cristo lo había perdonado a él. Andaba en amor, el elemento que cementaba todas sus cualidades. Seguía siendo el gran estimulador, recibiendo de buena gana a los débiles en la fe, pero negándose a hablar de cosas secundarias. Los romanos sabían que él vivía como les había enseñado cuando les escribió 3 años antes. Así que los que somos más fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. No debáis a nadie nada, salvo el amaros unos a otros. En esa casa de Roma, la gente áspera se suavizaba, la ira, la furia y los lamentos desaparecían. Pablo tenía más que nunca sentido de su pequeñez, de su indignidad de ser menos que el menor de todos los santos, de la maravilla que significaba que le hubiera sido confiado el encargo de anunciar las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo parecía deleitarse viendo el contraste que había entre la majestad del mensaje y la insignificancia del mensajero. Un afable hombrecito ahora, pero con qué resolución y fortaleza. Lo que Pollock denomina resolución y fortaleza, al describir el carácter de nuestro héroe misionero, yo lo llamo gracia y firmeza. Pocas personas del primer siglo tuvieron una comprensión tan profunda de la gracia de Dios como el apóstol Pablo. Redimido de una vida de crueldad y de violencia, como un rígido fariseo legalista, este hombre llegó a un momento de crisis, se arrepintió e investido del poder de Cristo se convirtió en un alma tierna, misericordiosa, positiva y buena, comprensiva, perdonadora, accesible. Había llegado al punto de no solo ofrecer esperanza a los gentiles, sino también de vivir entre ellos. Aunque él mismo era de la sangre judía más pura, nadie que yo conozco soportó la vida de penalidades que él tuvo como buen soldado de Jesucristo. Pero lo que lo hace a él más admirable es esto: jamás demostró la más mínima queja por estar encadenado a un fornido soldado romano, ni por la molestia que le causaba el estar confinado a ese restringido espacio. El hombre simplemente no se quejaba. Por la gracia de Dios vivía por encima de todo esto. Repito, había aprendido el secreto del contentamiento. ¡Qué actitud mental tan envidiable! Es posible que usted, mientras lee este capítulo, se encuentre en una situación mucho menos que ideal. La vida no solo se le ha vuelto difícil y frustrante, sino que también se le hace más infeliz con cada día que pasa. A decir verdad, su vida en este momento puede ser para usted casi insoportable. La gran tentación es permitir que eso lo amargue, que lo convierta en alguien que vive bajo una nube oscura, donde la infelicidad y el desaliento caracterizan su perspectiva de la vida. La vida le es dura. Vive en una situación que le parece un arresto domiciliario. Se siente encadenado a su pasado, incapaz de liberarse de las circunstancias que lo tienen limitado. Tal vez ha vivido así tanto tiempo que el pensar negativamente se ha convertido en usted un hábito. Si un hombre llamado Pablo pudo vivir por encima de sus increíblemente difíciles circunstancias, usted también puede hacerlo.
Cristo debe convertirse en su foco central. Solo Él puede investirle de poder y enseñarle a vivir por encima del rigor de la adversidad. Tal vez sus circunstancias externas no cambian, pero muy adentro usted sí cambiará. Cuando le dé a Cristo el primer lugar en sus pensamientos, los cambios se producirán. Y esos cambios serán evidentes para su pareja, sus hijos, sus amigos y sus colegas de trabajo. En vez de verse a sí mismo como una víctima, comenzará a darse cuenta de que posee una fortaleza que no proviene de usted mismo. ¿Cuál será el resultado? Usted será de influencia para los demás, por la manera como responde a las circunstancias que una vez lo derrotaban. Para la gente que está cerca de usted, su contentamiento a pesar de sus circunstancias será nada menos que heroico. Regresemos ahora a Pablo. Está bajo arresto domiciliario en una casa alquilada, pero él se niega a concentrarse en ese hecho. Está lejos de su tierra y su futuro es incierto, pero no deja que eso le preocupe. Está encadenado a un guarda romano todos los días. Eso para él no es un problema. El contentamiento ha reemplazado a la frustración porque él ha hecho de Cristo el objeto de su vida. Se ha enseñado a sí mismo a vivir por encima de sus circunstancias. ¿Los beneficios? En primer lugar, el Evangelio avanza más rápidamente. No se detiene. En su carta a los cristianos de Filipos, Pablo confiesa entusiasmado: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el adelanto del Evangelio. Filipenses 1:12. Gracias a la actitud de Pablo en relación con su difícil situación, su testimonio se regó como pólvora entre los soldados de Roma, como árboles derribados en un bosque espeso. Los corazones de los orgullosos soldados romanos, uno tras otro, se iban rindiendo en obediencia al poder de Cristo. Véalo de esta manera. Pablo jamás consideró su confinamiento como una barrera para el Evangelio, sino más bien como un catalizador para lograr un mayor impacto. Ese es el beneficio de un contentamiento aprendido. Si usted vive por encima de sus circunstancias, no tendrá ningún problema en difundir el mensaje del Evangelio. Todos los que lo rodean querrán saber cuál es el secreto de vivir con tan gozoso abandono. Cristo vino de tal manera a la vida de Pablo que exclamó: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contentamiento de Pablo provenía de Cristo y la gracia del Señor fluía de él a través de los cuarteles de Roma. En segundo lugar, cuando usted vive por encima de las circunstancias, el filo del mensaje del Evangelio se vuelve más cortante, no se embota. Pablo exclamó que sus cadenas habían sido la razón por la que toda la guardia del palacio había escuchado el mensaje del Evangelio. Esta no es una estadística insignificante. Según el testimonio de Pablo, el mensaje del amor de Cristo había impregnado las filas de la Guardia Imperial, la cual, según afirman algunos eruditos, tenía no menos de 9,000 hombres. Aunque parezca mentira, el avivamiento comenzó con un soldado romano encadenado a un hombre, pero no a un hombre cualquiera. Esa unión forzada se convirtió en una primavera de gracia para toda la guardia pretoriana. Un disciplinado soldado tras otro entregaba las armas de su corazón y se rendía a su nuevo comandante. Qué emocionante debió haber sido presenciar eso personalmente. El filo del Evangelio se hizo más cortante, no se embotó, porque Pablo vio sus circunstancias como una oportunidad para lanzar el mensaje en vez de caer en la desesperación. Hay un tercer beneficio cuando se vive por encima de las circunstancias. La valentía de los demás se fortalece, no se debilita. Los increíbles convertidos de Pablo no se avergonzaban de la nueva fe encontrada en Cristo. Yo tengo la impresión de que ellos no fueron renuentes en demostrarlo. Por el contrario, se volvían cada vez más valientes en su testimonio. Qué emocionante me resulta esto. Como los soldados responsables de vigilar a Pablo se rendían finalmente al Señor Jesús, él se convirtió en su guía. Al ser testigos de la admirable fe de Pablo, ellos se volvieron unos valientes para hablar la palabra sin temor. Filipenses 1:14. Descubrieron el secreto interior del contentamiento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. ¿Cuántas veces debieron haberle oído decir esto? Tan a menudo que ellos comenzaron a repetirlo. El secreto del contentamiento de Pablo no surgió de un manual de cómo vivir la vida cristiana ni de un taller en cuanto al pensamiento positivo. Él no tuvo acceso a un montón de libros, o sea, los rollos.
de autoayuda que le prometían reforzar su debilitada autoconfianza. El secreto de Pablo no se encontraba en un programa, sino en una persona. Cristo fue quien hizo la diferencia. Él enseñó a su siervo a soportar todas las situaciones, todas las circunstancias, todos los desafíos difíciles, no importa cuán adversos fueran. Por medio de su poder, Pablo entregó todos sus derechos a su maestro, y este a su vez le dio a Pablo toda la fortaleza que él necesitaba. Oh, wow. Amén. Ah. Déjenme tomar un respiro porque lo que acabamos de leer realmente impacta. Déjenme, por favor, leérselos este pequeño párrafo que se lo voy a leer nuevamente. Vale la pena. Escuche usted y ponga atención. El secreto del contentamiento de Pablo no surgió de un manual de cómo vivir la vida cristiana, ni de un taller en cuanto al pensamiento positivo. Él no tuvo acceso a un montón de libros de autoayuda que le prometían reforzar su debilitada autoconfianza. El secreto de Pablo no se encontraba en un programa, sino en una persona. Cristo fue quien hizo la diferencia. Él enseñó a su siervo a soportar todas las situaciones, todas las circunstancias, todos los desafíos difíciles, no importa cuán adversos fueran, por medio de su poder. Pablo entregó todos sus derechos a su maestro y este a su vez le dio a Pablo toda la fortaleza que él necesitaba. ¡Wow! ¡Qué enseñanza, hermanos! Depender de Cristo, depender de una persona, la persona de Cristo en nuestras vidas. ¡Qué hermoso! Continúo, hermanos. Pablo escribió acerca de su secreto en cuanto al contentamiento en las cartas que dirigió a sus amigos de Filipos y Colosas. En esas cartas yo encuentro por lo menos 4 actitudes de contentamiento aprendido, ya que estas actitudes funcionaron para él en una situación mucho más confinante que en la que nos encontramos nosotros. Estoy convencido de que ellas funcionarán también para nosotros hoy. Título: 4 actitudes de un contentamiento aprendido. Filipenses 2, 3 y 4 dice: no hagáis nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimad humildemente a los demás como superiores a vosotros mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Primera actitud de un contentamiento aprendido. Primera, Pablo recomienda una actitud de desinteresada humildad. Es muy admirable el hecho de que Pablo jamás le dijera a su guardia romano: necesito que me hagas un favor. La próxima vez que estés casualmente cerca de uno de los ayudantes del emperador, presiónalo para que me saque de esta casucha. Para empezar, yo no debiera estar aquí. He estado aquí durante 1 año, 7 meses, 4 días, 5 horas y 9 minutos, y eso ya es bastante tiempo. La actitud de desinteresada humildad de Pablo evitó que llevara un registro meticuloso de las injusticias que le hicieron en Roma o en cualquier otro lugar en realidad. No pedía favores, no guardaba rencor, no espera nada para él. Estaba allí por decisión divina y él se sometió gustosamente a su situación. Los tiempos de promoción propia que vivimos claman por almas heroicas, que vivan libres de vana presunción y que tengan una humildad de mente que les permita considerar a los demás como más importante que ellas mismas. Pablo señala el ejemplo supremo y nos exhorta a todos a tener la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, quien voluntariamente se despojó a sí mismo y fue obediente hasta la muerte. Cristo fue el ejemplo que moldeó el gran principio del despojamiento propio que impregnó la admirable vida de Pablo. Si queremos saber cómo tener contentamiento, el desarrollar una actitud de desinteresada humildad es la forma perfecta de comenzar. Comience con su familia o con uno de sus vecinos. Sea ejemplo después de ello con sus empleados o con sus clientes. No creerá el impacto que esa clase de actitud tendrá sobre las personas que están dentro de su esfera de influencia. Usted no tendrá que agitar banderas ni repartir tratados de evangelización.
Solo demuestre una actitud de desinteresada humildad y se sorprenderá de los resultados. Segunda, Pablo exhorta a los creyentes a tener una actitud de gozosa aceptación. Pablo no se anduvo con sutilezas al decir cómo deben los creyentes relacionarse entre sí. Filipenses 2, 14 y 15 dice, hacerlo todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación torcida y perversa, en la cual vosotros resplandecéis como luminares en el mundo. Pablo sabía que lo que estaba en juego era muy grande, ya que el mundo secular sometía a escrutinio a los novatos seguidores de Cristo del primer siglo. El que los cristianos se quejaran y discutieran por cosas circunstanciales ponía en riesgo la credibilidad del Evangelio. Por consiguiente, él buscaba afanosamente que hubiera una actitud de gozosa aceptación libre de disputas y de altercados mezquinos. Él imploraba que hubiera un gozo verdadero. Nada es más contagioso que eso. Pablo dijo, no se quejen, tengan gozo, eso es lo que hace falta. El gozo atrae, la murmuración repele. Un excelente sentido del humor es un atractivo maravilloso. La gente nota cuando el negro espectro de nuestra generación torcida y perversa no nos ha hastiado. Mi consejero Ray Steadman solía decir, vivimos en un mundo de pillos y depravados. Qué oportunidad tan grande tenemos de ser alegremente diferentes. Me encanta esa clase de actitud. La aceptación gozosa le ilumina el rostro a este lúgubre planeta. Hay una tercera actitud que Pablo manda a los cristianos obedecer, la actitud de la fuerte determinación. Él confiesa, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En una época cuando muchas personas en su lugar estarían recordando el pasado con pesadumbre, preguntándose cómo habría sido su vida de haber estado en una profesión diferente, Pablo rechaza el pasado y mira con confianza el futuro. Su fuerte determinación lo mantuvo enfocado en su meta suprema, agradar a Cristo todo el tiempo, hasta alcanzar la meta, aún con sus cadenas. Es la imagen de un corredor yendo hacia la cinta que está al final de la carrera, esforzándose siempre hacia adelante con fuerte determinación. Pablo dijo, yo no voy a mirar hacia atrás, yo me estoy esforzando para ganar el premio. Verdadera firmeza a la vista de todos. Ninguna oxidada cadena romana iba a impedir que Pablo alcanzara la meta de obtener el premio de Cristo. Él siguió adelante, resuelto a mantener su enfoque en su misión. Le estaba leyendo a Cintia, a mi esposa Cintia, dice aquí el escritor, un artículo de la revista Sport Illustrated. La historia de un cazatalentos del baloncesto de 90 años de edad que todavía trabaja para un equipo. Sí, lo dije bien, el hombre tiene 90 años, todavía viaja en avión, examina los prospectos y regresa con un informe confiable. Eso a mí me encanta. Él dijo que al cumplir los 70 no tuvo el más mínimo pensamiento de jubilarse. Eso es una determinación fuerte. En alguna parte leí lo siguiente. Nos maravillamos de la perfección anatómica de una pintura de Leonardo da Vinci, pero olvidamos que en una ocasión dibujó 1000 manos. Leonardo poseía esa misma fuerte determinación que Pablo modeló en Roma. Tomás Edison inventó la moderna bombilla eléctrica después de 1000 intentos fallidos. Según su propio testimonio, fue principalmente su fuerte determinación lo que dio la luz incandescente al mundo, no el genio creador de un inventor. Pero no estamos hablando de deportistas universitarios ni de inventores persistentes y brillantes. Estamos hablando de ser siervos persistentes de Cristo. No hay un camino fácil a la madurez espiritual. Eso no ocurre de la noche a la mañana. Recuerde que ese es un viaje abrumador a veces. Por eso, no se moleste en publicar un panfleto sobre todos los obstáculos que ha enfrentado. No se haga famoso por sus quejas. El apóstol dice, olviden el pasado, busquen llegar a la cinta al final de la carrera, sigan corriendo, desarrollemos y mantengamos una actitud de fuerte determinación. La cuarta actitud proviene de la carta de Pablo a los creyentes de Colosas. Yo la llamaría la actitud de la genuina acción de gracias.
Colosenses 4, 2 al 4. Perseverad siempre en la oración, vigilando en ella con acción de gracias. A la vez, orad también por nosotros, a fin de que el Señor nos abra una puerta para la palabra, para comunicar el misterio de Cristo, por lo cual estoy aún preso. Orad para que yo lo presente con claridad, como me es preciso hablar. Aquí tenemos a un sexagenario que ha estado predicando durante años, pidiendo que oren por él para que pueda presentar con claridad el mensaje. En Pablo no había ninguna simulación, ningún nivel de éxito, ni el número de años en el ministerio le daban una falsa sensación de haber llegado al máximo. Sabía que todavía no había llegado, estaba convencido de que su predicación podía mejorar. Por eso, con un corazón genuinamente agradecido, les pide a sus hermanos creyentes que oren por él. ¿Puede ver el poder de esa clase de actitud? Eso es algo muy estimulante. No es de extrañarse que ese hombre haya hecho tan perdurable impacto para Cristo. Su secreto aparece en cada una de sus cartas. ¿Me permite que se lo repita una vez más? Había aprendido a tener contentamiento en todas las cosas, pero no podemos dejar que la tinta de estas verdades se seque simplemente en el papel. Debemos hacer uso del mismo secreto para nosotros si queremos tener el mismo impacto duradero. Aquí conviene hacer una reflexión personal. Título: una reflexión muy personal. Quitemos ahora el reflector del hombre alojado en Roma para dirigirlo a usted y a su vida, donde quiera que usted se encuentre ahora mismo. ¿Está usted impactando las vidas de las personas que viven a su alrededor por la manera como responde a sus propias circunstancias? ¿Son los demás inspirados por su fe o descorazonados por sus temores? ¿Son las actitudes de desinterés, humildad, gozosa aceptación, fuerte determinación y genuina acción de gracias evidentes en la manera como usted responde a las circunstancias? Quizás es tiempo de que haga algunos cambios. Veamos si puedo ser de ayuda. Comience por negarse a dejar que su situación determine su actitud. Cuando su actitud eclipsa a su situación, comienza en realidad la transformación. Como vimos en Pablo, el poder de transformar las actitudes recalcitrantes del temor, amargura, ira y derrota viene de Cristo. El Señor Dios nuestro está listo para derramar su poder en usted. Solo Él tiene el poder de liberarlo de esos implacables enemigos y de hacer que usted se remonte a las alturas. El autor David Eichmann le hizo al mundo un gran favor a finales del siglo pasado. Hizo una extensa investigación, escribió el libro que tituló Six Individuals Who Changed the 20th Century. 6 individuos que cambiaron al siglo XX. Como corresponsal extranjero, David Eichmann tiene una perspectiva única en cuanto a los acontecimientos mundiales. Él escribió lo siguiente: lo que más me ha impactado como reportero la mayor parte de mi vida adulta es la capacidad de los seres humanos individuales de levantarse una y otra vez sobre sus tiempos y sus circunstancias para cambiar, aunque sea solo un poquito, la dirección de la corriente de opinión de la humanidad. Después de considerar a todo un siglo lleno de grandes vidas de individuos excepcionales que vivieron en el siglo XX, llegó a la conclusión de que fue su actitud lo que los distinguió. ¿Se dio cuenta de esto? En cada caso mencionó la determinación de cada uno de ellos de levantarse por encima de sus circunstancias. Cuando leí el libro, sus palabras me impactaron. Eso es precisamente lo que me atrajo a mis mentores, especialmente los 4 a quienes he dedicado este libro. Mi respeto por ellos no hizo sino aumentar cuando me enteré de las circunstancias que cada uno soportó sin desanimarse hacia la consecución de sus metas. Una aflicción tras otra, un revés tras otro, un fracaso tras otro, no impidieron que estos grandes hombres dejaran atrás el pasado para ir detrás del galardón. Al fin y al cabo, eso fue lo que me impulsó a emprender el estudio de la vida y ministerio del apóstol Pablo. Él modeló esa extraordinaria cualidad que le permitió aprender a tener contentamiento en todas las cosas. Eso liberó para que llegara a ser el hombre de Dios, un hombre de gracia y firmeza que literalmente cambió el curso de la historia de la iglesia. Lo mismo puede suceder con usted. Cuando le dé a Cristo el control total de su vida, su amor y su misericordia,
horadarán su alma herida que le permitirá dejar salir todo ese torrente de amargura, ira y resentimiento que la ha emponzoñado durante años. El sentimiento de culpa y la autoconmiseración desaparecerán y darán paso a la humildad y al gozo. Como sucedió con Pablo, todo comenzará al pie de la cruz. Allí comienza la verdadera transformación. Si usted viene a Cristo con fe, Él lo liberará de las cosas que lo han mantenido cautivo durante toda su vida. Al igual que Pablo, usted también será liberado para que llegue a ser un canal de gracia y poder. Usted comenzó leyendo este capítulo respondiendo una importante pregunta. Le pedí que nombrara 3 o 4 héroes cuyas vidas le han inspirado y estimulado. Yo sospecharía que nombró a personas que se negaron a rendirse a sus circunstancias. Sus logros fueron probablemente significativos, sí, pero fue su actitud lo que los llevó a ser diferentes al resto. ¿De acuerdo? Ellos se remontaron en su espíritu. ¿Quisiera usted terminar la lectura de este capítulo con este gran pensamiento? Aprópiese de lo que ha leído acerca de Pablo y usted pudiera muy bien llegar a ser la persona que alguien llamará su héroe en los años futuros. Muy bien, pues llegamos al final de este capítulo que se llamó Arrestado y confinado, pero aún efectivo. Pablo, un hombre de gracia y firmeza. Dios le bendiga, le mando un abrazo, que descanse